A veces nos quedamos con la idea de que el 20 de noviembre de 1910 todos estaban en la puerta de su casa para que estallara el movimiento, ¿no? Y no es así. Quieran o no, los chavos les van a preguntar eso en el examen, ¿no? Les van a decir, ¿qué fue la Revolución Mexicana? ¿Quiénes participaron en ella, no? La revolución tuvo, sin duda alguna, un motivante, pero eso nos ayuda a entender por qué había facciones. Cada una de estas facciones pedían cosas muy diferentes. Ese es el meollo del asunto. En la revolución hablamos de un Porfirio Díaz viejo, cansado y demás. Sin embargo, vale la pena comentar, profesor, la otra cara de Porfirio Díaz, del Porfirio Díaz que batalló, que luchó contra Francia. Esta revolución tuvo un matiz social muy fuerte. Es la primera del siglo XX. Es tan tal el alcance que tiene que va a inspirar incluso a la Revolución Rusa y muchos años después a la Revolución Cubana. Chicos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Bienvenidos una vez más a su podcast, Desafío Universitario. Estoy una vez más con Val. ¿Cómo estás, Val? Bien aquí. Estamos muy contentos de tenerlos en un episodio más donde estuvimos recolectando algunas de sus dudas, preguntas que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales y tenemos preparados dos temas bastante interesantes y que de seguro van a encontrar en el examen de admisión a la universidad. Es correcto, el día de hoy abordamos el tema de Revolución Mexicana, nada más y nada menos que con el profesor, historiador también, por supuesto, Rubén Castillo. Profesor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Profesor, muchas gracias. Pues todo bien, no se diga más. Comencemos con un tema que tiene un contexto social muy importante y que desde mi punto de vista no sé, profesor, si la revolución triunfó o no, debido a las consecuencias que tenemos hoy en día, porque si hubiera triunfado, ¿por qué tenemos, por ejemplo, el ejército zapatista, no? Pero bueno, platicaremos más sobre eso. Val, ¿qué te parece si abres el tema? Claro que sí, profe. Bueno, creo que todos en este punto de los chicos conocen qué es la Revolución Mexicana, pero vamos a meternos un poquito en contexto y para eso voy a solicitar su ayuda, profe. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? ¿Cómo empezó? ¿Por qué se dio esta revolución en México? Ahí va, la verdad es que cuando nos metemos a hablar de Revolución Mexicana, nos metemos en no sé cómo decirlo, como algo tan complicado porque cada quien quería cosas tan diferentes, eran facciones que pareciera, a veces nos quedamos con la idea de que el 20 de noviembre de 1910 todos estaban en la puerta de su casa para que estallara el movimiento, ¿no? Claro. Y no es así. La realidad es que la parte que más estaba como enardecida, estamos hablando de la sección del norte de nuestro país, o sea, estamos hablando parte de Chihuahua, Coahuila, Sonora, eran los estados que realmente decían, vamos a hacer un cambio, vamos a buscar una transformación. ¿Por qué? Porque ellos habían sido los más afectados por el porfiriato. Entonces, hablar de Revolución Mexicana, hoy siglo XXI, es hablar de una lucha social, porque tiene un matiz fuertemente social, obviamente también político, tiene ese trasfondo, pero es una lucha que se extiende desde 1910 y a veces hasta finales de los años 20 del siglo pasado, ¿no? No tiene un término como tal de decir, aquí ya finalizó, no es como hablar de Segunda Guerra o Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, vamos pues, chicos, sí es complicado porque a final de cuentas, y quieran o no, los chavos les van a preguntar eso en el examen, ¿no? Les van a decir, ¿qué fue la Revolución Mexicana? ¿Quiénes participaron en ella, no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la revolución tuvo, sin duda alguna, un motivante, pero eso nos ayuda a entender por qué había facciones. Todos y cada una de estas facciones pedían cosas muy diferentes. Ese es el meollo del asunto, ¿no? Profesor, vale la pena mencionar desde ahora Francisco y Madero, la familia Madero. Hablemos en concreto de Francisco, un personaje muy peculiar que, para decir verdad, para la época era muy privilegiado. Él viaja a París, estudia, inclusive espiritismo, ¿no? Cosas relacionadas con el espiritismo. Sin embargo, la visión que él tiene, él va a París, se da cuenta de cómo es la vida allá. ¿Esto afecta, profesor, en cómo ve México después? Creo que todo parte del momento en el que Francisco y Madero lee la famosa entrevista que Porfirio Díaz da a una revista británica, esta revista donde Díaz
da a conocer la famosa entrevista Díaz Krillman, ¿no? Donde a James Krillman recopila estas palabras de, pues ya México está listo para la democracia. Ya no son niños, ya no son unos chiquitos de pañales a los cuales no tengamos que seguir llevando de la manita. Ya son mayores, ya son adultos los ciudadanos mexicanos. Entonces, vamos a darles la oportunidad de la democracia. Y eso hace que empiecen a surgir partidos opositores. Cuando pensamos en Madero, pensamos en un niño del pueblo, en gente pues, pobre, casi nos lo imaginamos como el señor de los dulces de la esquina. No es así. Madero, como ya lo mencionaste muy bien, Enrique, es un chico junior, es un mi rey de la época. ¿Sí? Es un hacendado, es hijo de hacendados, latifundista, grandes extensiones de tierra en donde vive. Madero, estudiado, diría mi abuelita, leído y escribido de Europa, trae esa visión, ¿sí? Pero también trae la visión liberal de los Estados Unidos, ¿no? Está imbuido en ella. Es en Estados Unidos donde escribe el famoso Plan de San Luis, metido en ese liberalismo tan fuerte. Más allá de sus pasiones espiritistas, subyace también en Francisco Ignacio Madero una idea de esta libertad, ¿no?, que nos impone ¿cómo decírtelo? Una dictadura, esta dictadura que ya se prolongó demasiado. Ya, Díaz, ya estuvo bueno de ti, ya estás muy viejito, retírate, ¿no? Ya vete a descansar porque nada más neceas. ¿A quién le recuerda eso de, señor, nada más está neceando? ¿Sí? Ya siéntese, por favor, ¿no? Lo mismo pasó con Ignacio Madero, ¿no? Con Francisco Ignacio Madero. O sea, dijo, ya nos cansamos, necesitamos buscar un cambio, refrescar, hacer las cosas diferente. Entonces, Francisco Ignacio Madero trae el ideal, uno solo, el único que apoya la facción que de su partido, es donde surge el partido antirreeleccionista, y creo que el nombre del partido nos da una idea del único ideal que tenía y que se plasma en el Plan de San Luis. Que no vuelva a haber reelección. Que venga un nuevo gobierno, una nueva generación, una nueva bancada de políticos que traigan ideas frescas. Estamos hablando de un periodo en el muy joven de México en cuanto a la idea de partidos opositores, porque en el siglo XIX no había partidos políticos, había facciones en lucha. Los partidos políticos como tal tienen sus primeros pasos a principios del siglo XX, en los albores de la Revolución Mexicana. Entonces empieza a haber partido antirreeleccionista, partido liberal mexicano, bueno, por ahí hasta los anarquistas daban su perspectiva. Entonces a eso me refiero. Francisco Ignacio Madero, cuando lanza este Plan de San Luis, pues está pensando en los más afectados. ¿Quiénes son? Pues los terratenientes, porque ellos ven de alguna manera negativamente la llegada al poder, el que continúe perpetuándose Díaz, porque viene a afectar sus intereses, ¿me explico? No por buena gente, no por linda persona. Ay, qué chulo y hermoso es Francisco Ignacio Madero. Lo siento por aquellos que les rompa su altar de Ignacio Madero, ¿no? Y ahorita hablaremos de Villa y se va a poner más picoso este caldo. Bueno, profe, y esas son como las principales causas que son como que dan pie a que la Revolución Mexicana pues comience, pero también tomamos en cuenta que el porfiriato, un periodo que sin duda 1, 2 o 3 preguntitas van a tener ahí en su examen. Platíquenos qué fue el porfiriato, porque yo recuerdo cuando iba en secundaria teníamos un debate de que el porfiriato fue una época de estabilidad en la República Mexicana, ¿no? Es lo que pues comentaban, y que así como mucho cambio no hubo, porque nuestros gobiernos pues siguen como inmersos en esa misma línea que Porfirio Díaz seguía en esos momentos. ¿Nos platica un poquito más de este contexto que fue el porfiriato, que pues sin duda fue un peldaño para llegar a este movimiento? Sí, claro, Val. La verdad es que, no sé, siento que hablar del porfiriato nos llevaría mucho, ojalá que lo podamos hacer en otro momento, pero ahorita te voy a ser muy concreto. Hablar del porfiriato es un periodo de más de 30 años en la historia de México, donde se profundizaron raíces de avance económico, avance en cuanto a la posición que tenía México a nivel mundial. Empezaron a voltear a ver a México, pero la cuestión social y la cuestión política
se estatizaron, se quedaron ahí, como petrificadas, como que ya no cambiaban, como que al contrario se abrió más la desigualdad social, porque esa inyección económica comenzó a llegar a unos cuantos y los demás se quedaron fuera de la jugada. ¿Esto qué significa? El porfiriato se le llama el periodo de las contradicciones. Sí, ayudo a algunos, pero dejo de lado a otros, ¿no? Y entonces donde empiezan cada discurso, ahorita ya recientemente, yo creo que en los últimos 15 años se ha empezado a hablar de los neoporfiristas, es decir, una facción de investigadores que comienza a ver a los ojos, ¿sí?, a los ojos de la actualidad, otra perspectiva de Porfirio Díaz, ¿no? Una perspectiva que muy curiosamente, por ejemplo, presidentes como Carlos Salinas en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, empezó a tratar de como tomar la bandera de Porfirio Díaz. Es curioso porque él era presidente priista y sin embargo el PRI es el que le había dado su patada a Díaz y lo había mandado a volar. Sí. Entonces, como que quiso tomarlo como bandera y decir, yo también soy un reformador, yo también voy a transformar y voy a llevar a México a un avance económico, ¿no? Entonces, vamos pues, Porfirio Díaz sigue siendo, y todo su periodo sigue siendo un periodo de contradicciones, ¿no? Claro. Ahora, en la Revolución hablamos de un Porfirio Díaz viejo, cansado y demás. Sin embargo, vale la pena comentar, profesor, la otra cara de Porfirio Díaz, del Porfirio Díaz que batalló, que luchó contra Francia en la segunda intervención francesa, ¿no? Entonces, nada más para aclararle a los chicos, en este periodo del que nos estamos refiriendo, pues es el Porfirio Díaz, pues ya con un exceso de poder, un exceso de dictadura y demás. Sin embargo, Porfirio tiene un papel bien importante en la historia de México, no únicamente en el porfiriato, ¿no?, sino otras también. Sienta las bases de la modernidad, eso vale decirlo. Siempre recalcarlo porque, te digo, a pesar de haber sido pues, vamos pues, algo que se nos olvida es que los personajes de la historia son seres humanos como nosotros, que han amado, vivido, han sentido amor, han tenido hambre, sed como nosotros. ¿Quiénes los ponen en un altar o los bajan al más profundo infierno? Nosotros mismos. Claro. Nosotros, porque a final de cuentas Porfirio Díaz era un ser humano y tenía intereses, ¿sí? No me acuerdo si ya lo había comentado anteriormente, pero es contrastante la figura de Porfirio Díaz en el sentido de Benito Juárez. Hacemos los contrastes porque siempre a Benito Juárez en este país se le ha puesto como el abanderado de la libertad mexicana. Pero es curioso, por ello es que Benito Juárez mantuvo a la raya al ejército para que éste no recibiera su justa admiración, si así se quiere ver, por parte del pueblo. Benito Juárez logró, más bien, el gobierno logró expulsar a los franceses con ayuda del poder militar. De otra manera, eso no se hubiera logrado. Y obviamente, pues, que también, bueno, Maximiliano por ahí tuvo unos conflictos y por eso nunca logró instaurar el famoso imperio. Pero vamos pues, Porfirio Díaz, en esas ideas contrastantes, ¿en qué momento te vas desviando de la realidad? En su famoso plan de Tuxtepec, que es con el que llega al poder, también manejó esta idea un poco del sufragio efectivo no reelección. Él, al mismo tiempo, en las grandes contradicciones, por eso les digo que Porfirio Díaz es una figura de contradicciones. Primero, abanderado por esta idea de que no va a haber reelección, para expulsar a Benito Juárez. Si no se hubiera muerto Benito Juárez, se hubiera convertido en dictador, ¿no? Y no la amarían tanto ahorita, pero a final de cuentas terminó siendo eso, una persona reelegida, odiada, con una dictadura brutal, ¿sí? Porque ninguna dictadura sienta sus bases sobre la paz. Es una paz siempre forzada, ¿sí? Y las dictaduras, eso es lo que atraen, no son, hay que tenerlo muy en cuenta porque ninguna dictadura camina sobre la democracia, sobre la libertad, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Entonces, en ese sentido, pues los revolucionarios, los jóvenes, porque son jóvenes, estos revolucionarios no son viejos. Los viejos, la gente mayor,
ya estaba así, ya estoy cansado, me voy a retirar, ya no quiero saber del mundo. Los jóvenes son Francisco y Madero, que rondaba más o menos mi edad, casi los 40 años, ¿sí? Pues era un chico que venía con esta energía para decir, vamos a traer la renovación a la política. Pero a ver, normalmente en el examen hay una pregunta que no se les va, que es las tiendas de raya. La entrevista a Díaz Krillman, las diferencias y desigualdades sociales, eso es lo que se convirtió en causa para la Revolución Mexicana. Allí subyace el estallido de la Revolución Mexicana, que poco a poco se fue permeando a todo el país, aunque déjenme decirles que hay lugares que ni siquiera fumaron a la Revolución Mexicana. Hay lugares que parece como si hubieran estado dentro de una cueva y nunca hubiera sucedido Revolución Mexicana. Y lo podemos constatar en los archivos de algunos lugares del país, ¿no? Pues es muy interesante, profe, y qué manera de resumir para los chicos en una pregunta que viene en su examen, que son ¿cuáles son las causas que estallaron la Revolución Mexicana? Regrésenle, pónganle pausa, anoten bien esa respuesta y no la memoricen, sino traten de comprenderla para que el día de su examen pues arrasen con esta pregunta. Y bueno, profe, mencionaba que pues el proceso de la Revolución Mexicana es un proceso pues largo y muy completo, pero ¿qué le parece si nosotros lo dividimos en 3 etapas? Son 3 etapas bastante como que importantes, que son la primera etapa que viene de 1910 a 1913, donde entra todos los seguidores de Madero. Después la segunda vendría siendo de 1913 a 1917, donde tenemos ya el golpe de Estado por parte de Huerta. Y la tercera etapa del 17 al 20, con la consolidación de Carranza y Obregón. Pero usted nos puede dar más detalle de estas 3 etapas, profe. Claro que sí, lo podemos decir desde términos muy generales. Fíjate que la Revolución Mexicana, si bien es cierto, decíamos que es como... Hay muchas facciones en lucha, todos están peleándose por el poder, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que a pesar de todo, esta revolución tuvo un matiz social muy fuerte, ¿no? Es la primera del siglo XX. Es la primera y es tan tal el alcance que tiene que va a inspirar incluso a la Revolución Rusa y muchos años después a la Revolución Cubana, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la Revolución Mexicana inició por una cuestión de antirreelección. Ya no queremos a Díaz, lo vamos a mandar a volar. Ese es el ideal del Plan de San Luis. Un año después de que inician las luchas, de que inician los revolucionarios, Díaz, en mayo de 1911, ya dice, ya miren, tengan su silla presidencial, quédense con ella, métansela por donde puedan, yo ya me largo de aquí, ya no aguanto más. Ya estaba grande el señor. Y entonces renuncia en 1911, firma los tratados de Ciudad Juárez, tratados de Ciudad Juárez que ponen fin, ¿no? Ahí a esta etapa. Madero triunfa, se va a elecciones y llega al poder. Pero así como lo veían de enérgico, de fuerte, ¿qué creen ustedes que le faltaba a Madero? ¿Qué le faltaba a Madero? Porque cuando eres joven tienes mucha energía. Sí. Todo quieres comerte al mundo, ¿no? Ustedes son chavos y ustedes me podrán decir mejor que a nadie. Pero, ¿qué le faltaba a Madero que sí tenía Díaz? Experiencia. Claro, por supuesto. No me van a decir ustedes, no sé tú, Val, pero no me vas a negar tú, Enrique, que tocas puertas. Quiero entrar a trabajar y nadie te quiere dar trabajo. Y de director, eres un imberbe, eres un niño en pañales, no me funcionas porque no vas a saber enfrentar a las cabezas del mundo. Uh-huh. Entonces, Madero con toda su energía no tenía experiencia política, ¿sí? Entonces trató de como atraer a todas las facciones, trató de, bueno, pues voy a estar de acuerdo con Dios y con el diablo. Uh-huh. Es complicado. Entonces, quien se le va a poner en contra es Estados Unidos, porque como que dijo, a ver, los zapatistas están pidiendo que se les devuelva la tierra a los dueños originales. Uh-huh. Entonces, pero Estados Unidos quiere que se sigan explotando los recursos aquí y que la inversión extranjera continúe. ¿Cómo vamos a poder permitir eso? Hay fuertes problemas, no sabe qué hacer, no sabe Madero cómo enfrentar esta situación. Y eso lleva precisamente a que se empiece a fraguar una conspiración
contra Madero, que bueno, es débil en términos políticos, ¿sí? Ujú. Y bueno, pues poco a poco va a estallar este conflicto en algo que se va a conocer como la Decena Trágica, que es una guerra fingida, ¿sí? Ok. Supuestamente los opositores del maderismo se levantan en armas, el ejército defiende a, entre comillas, a Madero, ¿sí? Pero detrás de esta, digamos, traición, de esta decena trágica, como se le conoce, sucedida en la Ciudadela, hoy Valderas, en la Ciudad de México, está Manuel Mondragón, está Félix Díaz, el sobrino del expresidente, que por cierto en ese momento le dijo, ya no te metas en eso, salte de allí, pero el otro es un terco, ¿no? Y por ahí está también Bernardo Reyes, que también aspiraba a la presidencia, y por ahí también el famoso Victoriano Huerta, pregunta de examen, el conocido usurpador, ¿no? Él es el principal fraguador de esta decena trágica, que al final dicen, ya terminamos con los opositores, pero detienen a Madero y al vicepresidente, que en el momento había vicepresidente, Ujú. José María Pino Suárez. Los conducen a Lecumberri, famoso conocido lugar, el Palacio Negro, por lo infame que fue esta cárcel, ¿sí? Ujú. Y que hoy resguarda el Archivo General de la Nación. Saludos para mis amigos que trabajan por allá por el Archivo General. Y en ese momento, les digo, es traicionado, sacado de las celdas, tanto Madero como Pino Suárez, y son asesinados, ¿no? Eso hace que la guerra, la revolución, el conflicto armado continúe, que nos lleva a la siguiente etapa, obviamente. Es correcto, profesor. Me regreso un poquito. Tenemos en el sur a Zapata y en el norte a Pancho Villa, dos íconos de México internacionalmente, ¿no? Que inclusive hay una historia ahí muy curiosa, no sé si la conozca, profesor. Se supone que Pancho Villa vendió los derechos de filme de la Revolución. ¿Es cierto esto o no? Ay, por ahí hay unos. Mira, cada quien acarrea agua a su molino en estos casos y cada quien dice lo que quiere decir. Lo único cierto de Pancho Villa es que era un mujeriego impedernido. Tiene varias actas de matrimonio en los diferentes estados de la República, por lo menos en los estados del norte y estados del centro. Además, le encantaban las malteadas de fresa y las palanquetas, le fascinaban. Sí. Esta información la recopila también el escritor Paco Ignacio Taibo II. Además de eso, Villa ciertamente puede decir que fue el único que invadió los Estados Unidos y no le pudieron hacer, bueno, no jalarle ni siquiera la oreja al hombre, ¿no? Entonces, Sí. a cargo de una expedición, la famosa expedición punitiva, que salió tras de él para capturarlo a él y a sus famosos dorados, ¿no? No lo logran. ¿Cómo llega Madero no lo logran capturar? ¿Cómo llega Madero a convertirse en revolucionario? Porque un hacendado le viola a su hermana, ¿sí? Pues, tú no vas a tener suficientes intenciones con eso de meterte a la revolución. Claro que sí, porque Villa, pues al tener esta situación, mata al hacendado Villa, ¿sí? Y entonces se va y se esconde en la sierra. Y ahí conoce a los revolucionarios y entra a la lucha revolucionaria. La facción villista no tuvo siempre como muy definido los ideales, ¿no? Pero su ideal más importante era la lucha de la idea de libertad y de igualdad de esas clases, las clases más bajas, ¿no? Al menos, les digo, era como muy cambiante en ese sentido, ¿no? Mientras que la facción zapatista del sur siempre tuvo un ideal muy claro que se refleja en el famoso Plan de Ayala, ¿no? Tierra y libertad. Devolverle la tierra a sus dueños originales. Zapata, a diferencia de Villa, que no sabía leer y escribir, Zapata sí sabía leer y escribir. Zapata era caballerango, poseía caballos. Ustedes díganme si era un pobre descalzo. La gente que tenía caballos y que hasta el día de hoy tiene caballos, Sí. pesudo entre los pesudos, ¿sí? Pues pregúntenle a la familia Fernández allá en el estado de Jalisco, ¿no? Entonces, vamos pues, Zapata, que además, híjole, les voy a romper la ilusión a muchas chicas, ¿no? Pero se sabe por ahí y por las fuentes que se han conocido que parece ser que era homosexual o que tenía ciertas tendencias homosexuales, Zapata, Wow. ¿no? Zapata dice, yo solamente quiero que le devuelvan la tierra a sus dueños originales, no quiero más, no me interesa más, de verdad, ¿sí? Pero
en realidad no quiero ni saber del poder, no me interesa saber del poder, por mí quédenselo, solamente es lo único que estoy pidiendo, que la tierra que le había sido a los campesinos arrebatada, se le devuelva. Esa era prácticamente las diferencias en estas facciones, ¿no? Y pues creo que es lo que mantiene en lucha a esas facciones, porque no se está cumpliendo lo que se está pidiendo, ¿no? Correcto. Sí. No, pues muy interesante, profe, todos los puntos que nos ha compartido. Sin duda, pues tenemos como muchas vertientes, muchos equipos, por así llamarlos, en este encuentro que fue la revolución. Pero ya yéndonos un poquito, ya casi para terminar con este movimiento, surge la Constitución de 1917. ¿Por qué es importante esta Constitución? Y se lo pregunto porque nos hicieron llegar un comentario pidiendo apoyo de resolver una pregunta que viene en la guía para el examen de ingreso a la UNAM, que te preguntan cuál es la Constitución en la primera Constitución en la que se muestran plasmados los derechos humanos, en este caso aquí en México. ¿Por qué es tan importante esta Constitución, profe? Mira, para poder hablar de la Constitución de 1917, tendríamos que hablar de la Convención de Aguascalientes en 1914. Esta convención, lo que en términos generales pretendía era acabar con estas diferencias entre las facciones. Una vez que es asesinado Madero, se vuelve a levantar en armas Villa y Zapata, pero también se levanta en armas Venustiano Carranza, quien en ese momento era gobernador de uno de los estados en el norte, ¿sí? Se levanta en armas y forma lo que se va a conocer en un inicio como el movimiento carrancista o la facción carrancista. Le arrebatan el poder a Huerta. Huerta se exilia, su poder apenas duró 17 meses en el poder y pues se va al exilio, ¿no? Y en ese momento Carranza dice, bueno, pues ya llegamos, pero a ver, compadres, vamos, imagínate tú, Val, que tú eres carrancista, tú eres el villista, Enrique, y pues yo soy la otra facción, ¿no? Villistas, carrancistas y pues obviamente también zapatistas. Vamos a buscar medir, en la medida de lo posible, hacer acuerdos. Es complicado. Para frenar el crecimiento de los ideales villistas y al mismo tiempo zapatistas, Carranza ideó una manera de mantenerlos a la raya. Si bien es cierto, la Convención de Aguascalientes, pregunta de examen, lo que pretendía era conjugar las fuerzas más importantes, que eran estas tres que estamos hablando. Al final, solamente villistas y zapatistas se reunieron en la famosa Convención de Aguascalientes y con ello establecen estamos contra Carranza. Carranza, para mantenerlos a la raya, conforma lo que se va a llamar ya en ese momento el ejército constitucionalista. Dejan de ser así como tal aliados para seguir las luchas en el poder. Y en un momento dado, Carranza dice, la única manera en la que voy a lograr que estos monos se queden fuera es logrando una constitución, es establecer que los ideales de Zapata y los ideales de villistas y los ideales de todas las facciones que están en lucha queden reflejadas en la Constitución. Y digan, yo soy el bueno. Carranza diga, yo soy el que aquí mueve los hilos y la gente me va a adorar por eso. Y sí lo logró, ¿no? Porque al final de cuentas mantiene a la raya a esos dos. Al final de cuentas, pocos años más tarde, en 1919, pues manda a asesinar a Zapata. Y curioso, dicen que la vara con que midas serás medido. Uh-huh. Al final, Carranza también le va a pasar lo mismo. Lo van a traicionar y lo van a terminar asesinando. Pero la Constitución de 1917 conjuga un matiz social muy fuerte. En el artículo 3 queda inscrita la idea de la educación laica y gratuita. En el artículo 123 queda la idea del derecho al trabajo y de todo lo que regula el trabajo, que esta había sido lucha de los hermanos Flores Magón, ¿sí? Uh-huh. Y en el artículo 27 queda la idea de que la tierra y todas las riquezas de la nación, todo lo que hay en el suelo y subsuelo,
le pertenece a los mexicanos. Y los extranjeros no tienen por qué tomar decisión sobre este suelo y subsuelo y sus riquezas. Entonces, pues ahí queda reflejado todos estos ideales que había en los revolucionarios. Y bueno, pues de esa manera la Constitución de 1917 se convierte también en inspiración para el siglo XX a nivel mundial, por supuesto. Claro. Profesor, estamos a punto de terminar el programa. Creo que hay muchas cosas que nos faltan tocar porque es un tema súper, súper extenso y sin duda vamos a seguir abordando más y más temas clave de la Revolución Mexicana. Y checando las redes de Curso Sí, hay una persona que nos pide si por favor puede explicar la invasión a Columbus de Pancho Villa. ¿Por qué se da? Mira, la realidad es que cuando hablamos, ya lo había yo dicho hace unos instantes, hablar de Pancho Villa es hablar de un periodo de grandes, grandes contradicciones, porque a final de cuentas, y de hecho es Pancho Villa, uno de los motivos por los cuales México no participa en la Primera Guerra Mundial. Carranza está persiguiendo a Villa y a Zapata. No tenemos manera, incluso no sé si ustedes llegaron a escuchar en su momento del famoso telegrama Zimmermann, que es enviado a México por una Alemania que ya estaba siendo derrotada allá en Europa, y le manda, este telegrama es conocido aquí, pero no solo a México le mandaron un telegrama a los alemanes, también a Japón y a otros países. Alemania buscaba, pues auxílienme, apóyenme porque me estoy hundiendo aquí, ¿no? El telegrama Zimmermann es muy recordado por eso. Carranza lo contesta y dice, gracias, pero no gracias, ¿no? Suena muy atractiva tu oferta de que me devuelvan los territorios de Arizona, Nuevo México y todo lo que me quitó Estados Unidos, pero yo estoy preocupado por atrapar a estos dos, ¿no? Estoy preocupado por acabar con esto que me tiene hasta... Ahora sí que me llegó el agua al cuello y ya no lo aguantó más, ¿no? En el medio de todo eso, recuerden ustedes, no se les olvide jamás que la figura de Pancho Villa es determinante porque una vez, ¿sí?, que se le reconoce en un primer momento, aunque sí reconoce el liderazgo de Carranza, ¿sí?, los Estados Unidos decidieron en aquel instante, pues decir, a ver, pero sí reconoces a Carranza, pero al mismo tiempo, ¿cómo vamos cómo decirlo? ¿Cómo vamos a hacerle para que las luchas de la facción villista se vean reflejadas en cuanto, pues sí, pero ¿y los pequeños propietarios qué? ¿Sí? Deben recuperar también su tierra, porque ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, el Porfiriato les había arrebatado esas tierras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues Villa, digamos, se oponen ahí, hay muchos intereses. Lo que quiero que entiendan, chicos, es que hay muchos intereses de por medio y que Estados Unidos, pues, no está de acuerdo con ello. Villa se opone y dice, sí, mijito, vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Y entonces, con estos famosos bandidos, entre comillas, porque yo los veo más como la historia de Robin Hood, ¿me explico? Atacan el famoso poblado de Columbus en Nuevo México, van a matar a civiles, sí, van a matar a civiles, y de hecho pretendían crear allí un conflicto armado entre estos dos países, ¿no? Entonces, en ese ataque de Estados Unidos invadió nuevamente el país, Estados Unidos invade el país, nuestro país, para perseguir a Villa, ¿no? Con un total de 12,000 soldados. Entonces, esos 12,000 soldados nunca lo lograron encontrar, la famosa expedición punitiva que hablábamos de ella hace unos instantes. Y pues el famoso John Pershing, que es el que está a cargo de este ejército que va buscando a Villa, lo buscaban, se daba una recompensa de $5,000 en aquel momento, ¿sí? Y pues al final nunca lo pudieron aprender, ¿no? Nunca lo pudieron aprender. Venustiano Carranza va a demandar la salida, te me vas de aquí, Estados Unidos, y no quiero que me vuelvas a invadir, ¿no? Y bueno, pues de esa manera el gobierno de Carranza pues estableció y se consolidó como un país fuerte frente a las potencias extranjeras, ¿no? Wow, pues muy, muy interesante, profe. La verdad, yo me gusta mucho aprender de la historia con profesores que te explican la historia como una historia y no muy, muy técnicamente. Ya para cerrar, profe, sabe que aquí nos gusta ser muy consentidores con nuestra audiencia, con los chicos y más porque queremos ser ese puente que conecte
con el resultado exitoso al examen más importante de su vida. ¿Qué preguntas yo sé que a lo largo del podcast, chicos, regresen y pónganle mucha atención al podcast porque van a encontrar, no les miento, mínimo 5 preguntas de tipo examen de admisión que de seguro les van a hacer un parote ese mero día. Pero ¿qué otra pregunta, profe, nos puede regalar ya para ir cerrando con este capítulo? Bueno, te voy a regalar o les voy a regalar a mis queridísimos amigos y alumnos, futuros alumnos de la UNAM, porque sí van a entrar, por supuesto. Voy a regalarles 2 reactivos. El primer reactivo dice por ahí: la Convención de Aguascalientes aprobó el cese de Carranza como jefe del Poder Ejecutivo y designó en su lugar a Eulalio Gutiérrez, ¿no? O sea, la Convención de Aguascalientes estableció a su propio gobernante, ¿no? Pero Carranza seguía siendo el bueno, le gustara a quien le gustara. Pero los villistas y zapatistas, no, es Eulalio Gutiérrez, lo designan como el nuevo jefe del Poder Ejecutivo, o sea, un presidente, ¿no? Esa pregunta la suelen hacer y siempre los chavos dicen: ¿de qué me está hablando aquí, profe? Pues sí, es de eso, efectivamente, ¿no? De la famosa Convención de Aguascalientes. Y la otra pregunta que siempre, nunca les va a faltar, es que ¿cómo se le llama al periodo que comprende entre 1928 y 1934, donde hubo 3 presidentes? Estuvo Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez y Pascual Ortiz Rubio. ¿Cómo se le llama ese periodo? Maximato. Cuando Plutarco Elías Calles dijo: aquí mis chicharrones truenan, se hace lo que yo diga, aunque no estoy en el poder, pero por fuera estoy de friega quedito. Se hace lo que yo diga. Que dicen por ahí algunos que a lo mejor ya estamos viviendo un nuevo maximato, un neomaximato. Ya nos dirá la historia si esto es cierto o no. Es correcto, profesor. Pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias por conectarse, por ver este podcast donde quiera que estén. Y además de que estas preguntas vienen en su examen, consideramos bien importante que como mexicanos conozcamos muy bien la historia de nuestro país, que es muy diversa, muy rica, muy enriquecedora. Justamente como Carranza, profesor, que era conocido por ser muy, muy buen historiador también, ¿no? Pero bueno, chicos, muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Adiós, chicos.